divórciate de lo que sabes. Empieza a conocer lo que realmente no conoces. Y es un sesgo bien interesante. ¿Cómo realmente de una manera integral resuelves el problema? No, divórciate de lo que sabes. Empieza a conocer lo que realmente no conoces. Hay que hacer ciertos sacrificios para crecer. Uno de ellos para mí ha sido fundamental, es el tema de la familia, ¿no? El hecho de estar lejos de la familia es algo que siempre me ha costado, Mario, pero al final de cuentas sabemos que lo que estamos construyendo es más grande que incluso que nosotros mismos, ¿no? Ricardo, ¿qué letra es esta? Yo estaba aprendiendo a leer, tenía como 4 años y me dice, yo le digo, no, papá, pues es una K. Y luego me dice, no, es una A. Y luego, ¿cómo? Sí, mira, tápale aquí. Y al final de cuentas me dice, ¿ahora qué letra ves? Y le digo, no, pues la A. No, es una C. Tapo en otro lugar. Y recuerdo que concluyó diciendo, así es el mundo. Tú siempre lo puedes ver con los anteojos que tú te quieras mostrar. Y creo que eso es fundamental. Es tratar de mantener ese diálogo y tratar de ver el mundo sí con ese sentido real, pero también verlo con el optimismo, con el positivismo, de tratar de cambiar las cosas. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de comenzar, por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast con Mario Salinas. El día de hoy estoy entrevistando a Ricardo Valles. Y bueno, este es el segundo episodio con Ricardo Valles y si aún no sabes quién es él, aquí te dejo una breve reseña. Ricardo es de Venezuela y después de participar en un programa de intercambio cultural por el Club Rotario, es que a sus 17 años llegó a México para abrirse camino. Ricardo es ingeniero en biotecnología y hoy es el fundador y CEO de SafeRoot, compañía que desarrolla tecnología de vanguardia que permite alargar la vida de los frutos y mantener su calidad. Hoy con Ricardo platicamos sobre los dolores reales del fundador, la bitácora de emociones, cómo mantener vigente la innovación de una startup y convertirse en un jugador a la hora de escalar la empresa. La verdad es que este es un episodio muy reflexivo acerca de cómo se ve de una manera muy, pero muy honesta y transparente el crecimiento no solo de una startup, sino también de cómo debe evolucionar su propio equipo y aceptar las fallas en el camino. Te dejo con este gran, pero gran episodio con Ricardo Valles. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral de nuevo. Oye, antes de empezar, primero una disculpa por esta ida y vuelta que más bien de parte de nosotros teníamos fechas y se nos movían por temas de chamba. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Al contrario, pues agradecido por volver. Siempre fue muy grato escuchar el primer episodio, entonces muy contentos de estar aquí nuevamente. La pasamos bien, ¿no? ¿Sabes? Sí, no, estuvo muy padre. Oye, pues ya han cambiado muchas cosas y ahora video. Justo por eso me pasaba la cabeza, porque yo te dije, la verdad es que cabe la posibilidad para mí, ahora sí que dentro de mí, que me cancelaras. Y se me hacía totalmente normal. Y dije, bueno, lo posponemos para el próximo año. ¿Cómo defines tú esta parte de cuando algo vale la pena, pero a lo mejor, creo que si estás aquí es porque vale la pena destinar tu tiempo a estar aquí en el programa, lo estoy suponiendo, pero creo que la demostración es tenerte aquí. O sea, ¿cómo defines cuando algo a lo mejor no está fluyendo, pero dices, vale la pena, o sea, vale la pena la espera? Claro, fíjate que bueno, de entrada, a medida que va pasando el tiempo, uno entiende que existen ciertos momentos para hacer las cosas, ¿no? Y uno se da cuenta que lo que está pasando al final de cuentas es lo que debería estar pasando. Y cuando vale la pena, básicamente uno lo reconoce y hace el esfuerzo de una u otra forma. Hay un obstáculo, hay otro obstáculo y allí estamos. Invariablemente vale la pena. Digo, en el primer episodio, además de que nos la pasamos muy bien, creo que hicimos algo muy padre, me la pasé muy padre y algo que la gente pues estuvo dispuesta a escuchar. Entonces yo dije, independientemente de lo que pase, pues ahí vamos a estar para estar en el segundo episodio, ¿no? En la segunda toma. Sí, digo, y es que sí, es algo que yo me pongo en el lugar de ustedes y digo, híjole, también me gustaría darle más claridad, en este caso a Ricardo, pero al final del día, pues era un tema de chamba, ¿no? Entonces, creo que si alguien lo entiende, es él. Totalmente, ¿Sabes? Mario. Mil cosas salen mal, Mil ¿no? cosas salen mal, mil cosas salen mal. Oye, bueno,
2 años después de la primera entrevista, grabamos en el 2022, octubre del 2022. Han sucedido muchas cosas. Yo creo que la mayoría pudiéramos sintetizarlas acá para bien. En tu mente, Ricardo, me gustaría saber cuál ha sido el problema al que le has dedicado más tiempo en estos últimos 2 años a resolver. Ábrelo a lo que tú quieras. Claro, fíjate que el tema de las organizaciones siempre es un tema que quita el sueño, ¿no? Es algo que al final de cuentas uno está dispuesto a buscar soluciones y tratar de resolverlo. Y hablando dentro de esta pequeña caja de arena, el tema de la organización en temas de personas ha sido un gran tema en estos últimos 2 años. ¿A qué me refiero? A varias cosas, ¿no? Es importante de entrada que cuando va creciendo la organización, nosotros tenemos que crecer. Y no solamente hablo de la organización como tal, hablo de mí como fundador y también del equipo que está formando parte de Safeloot. Entonces, ese proceso evolutivo y esos saltos que hemos tenido que dar, al final de cuentas es algo que realmente ha estado tomando, ha sido un gran reto, ¿no? El manejo de las personas, el manejo de ese proceso evolutivo. Para mí ha sido un reto también adaptarme a nuevas condiciones y personas, al final de cuentas, resumiría que es uno de los puntos claves. Oye, a ver, hablas de talento. ¿Cuál es tu rol ahorita con el equipo? Me refiero porque al final del día, el fundador, una de lo que yo veo que más sustancia tiene a la hora de desempeñarse de manera correcta, hablando de un fundador de una startup mexicana, es el seguir abriendo nuevos mercados, ¿no? Generando nuevo negocio o fortaleciendo el negocio que existe. Pero con el talento, ¿cómo de afuera hacia adentro, cómo ves tu rol? Porque pues ya ahorita tienes un equipo también más seniority, donde pues ya hay muchas decisiones que no pasan por ti. Entonces, ¿cómo es tu rol, con el equipo? Fíjate que de entrada también eso es un reto, Mario. Me ha sido difícil dejar el presente para pensar en el futuro, ¿eh? Me atrevería a decir que hace 2 años estaba más clavado en el presente que en el futuro. Hemos tratado de trabajar eso dentro del rol. Es decir, actualmente evidentemente tengo un área de management, por así decirlo, de una visualización de los procesos operativos, pese a que hay un líder de operaciones de negocio y un líder de operaciones de campo, que son todos estos procesos de aplicación. Al final de cuentas, uno no deja de soltar el proceso operativo. Y eso ha consumido parte de mi tiempo, ¿no? Sin embargo, ya a nivel estratégico me he fijado mucho en 3 puntos, ¿no? El primero es en el manejo muy eficiente del capital. He sido uno de los pilares fundamentales de mi proceso como líder de la organización. El segundo es el tema del equipo, es decir, cómo vamos evolucionando también todas las personas que formamos parte de la organización para que la organización evolucione. Y el tercer punto es el tema de estrategia. Y es justo lo que tú comentabas. A nivel de estrategia, ¿qué estamos haciendo diferente? ¿Qué ejercicios vamos a poner sobre la mesa para que Safeloot pueda mantenerse competitivo a lo largo del tiempo? Para que las patentes ya desarrolladas penetren de una mejor manera en el mercado, pero también qué nuevas innovaciones vamos a tomar, ¿no? Y luego salen en estos ejercicios de estrategia, Mario, distintas cosas que empezamos a pensar. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente le estamos prometiendo al cliente? Digo, ya logramos un product market fit. Ya sabemos que los clientes están dispuestos a pagar por el producto que desarrollamos, pero ¿realmente qué es lo que le prometemos? ¿Cuál es la promesa de la marca de Safeloot? Todas estas preguntas que en un principio no tenemos el tiempo de llevarlas a cabo porque estamos realmente en el tema operativo, en vender, en buscar el product market fit, en que pasar el punto de equilibrio, ya ahorita existe el tiempo para ver eso también, ¿no? Oye, y en ese ejercicio que es muy introspectivo, ¿les queda claro ya la promesa? Fíjate que yo creo que la promesa siempre evoluciona, pero al sol de hoy creo que sabemos cuál es nuestra promesa. Y básicamente se ha distinguido en los 3 puntos por los cuales iniciamos la organización, ¿no? Que uno de ellos tiene que ver con la relación del desperdicio de alimentos y qué tanto estamos comprometidos a que el cliente no desperdicie el alimento, ¿no? No solamente es comercializar la tecnología, es qué más te ayudo. Al final de cuentas, como lo vemos nosotros y también es a nivel estratégico, luego lo aterrizamos a nivel táctico y por supuesto operativo, es que la venta siempre tenemos que otorgar más de lo que realmente estamos comercializando, ¿no? Valor. Mucho más valor. Entonces, eso es lo que nos estamos comprometiendo. Si nuestra promesa de marca es reducir el desperdicio de alimentos,
con solo comercializar el producto, ¿estamos cumpliendo con la promesa de marca? Desde mi punto de vista, no. Y fue lo que trabajamos a nivel de la organización. Trabajamos en qué otras cosas modularmente podíamos añadir para que ese valor fuera mucho más tangible para el cliente. Ya. Oye, Ricardo, me surge la pregunta antes de continuar. Hablabas de las patentes, ¿no? Ustedes crearon una patente o varias patentes para alargar la vida y la calidad, que no es lo mismo, ¿no? De ciertas frutas y ciertas verduras. Hasta ahí, tú corrígeme si Todo voy bien. en orden, claro. Esas patentes, digo, yo te lo voy a decir del lado farmacéutico, que es donde en algún momento estuve muy involucrado trabajando, corporativos, etcétera. Acá también de este lado, es decir, tienen una vigencia en donde, ¿sí? ¿Es igual? Totalmente. Ok. ¿Qué? ¿Es igual 10 años? Son 20 años. 20 años. Pero ok. ya tenemos cortos esos 20 años. ¿Cuánto tiempo? Pues tenemos alrededor, ya hemos consumido 7 años de las Ok. primeras. Ok. Es un tic-tac. Tienes 13 entonces de oxígeno. Hablando de la patente, que es decir, la patente pues te da una exclusividad para solamente tenerla tú y usarla en una buena práctica, obviamente. Y después puede llegar algún competidor y adquirirla. ¿Algo así lo entiendo? Totalmente. Lo que sucede con el tema de las patentes es que nos protege a nosotros para ser los únicos que podemos producir, utilizar y comercializar la tecnología en ciertos países. Importante también que la patente es por país. Entonces, por país. nosotros distinguimos primero cuáles mercados queríamos entrar. Actualmente estamos corriendo pilotos en Perú, en Chile, quizás más adelante lo platicamos. Entonces, esos lugares ya están iniciados, esos procesos de protección de propiedad intelectual. Pero también en los mercados en los cuales podemos tener pues alguna adversidad, ¿no? Llámese países que están muy involucrados en la industria biológica o en la industria manufacturera de este tipo de compuestos y que no nos los vayan a copiar la tecnología. Entonces, armamos toda una estrategia de propiedad intelectual detrás de lo que actualmente estamos haciendo en SafeRoot. Y además de ello, lo interesante es cómo nos mantenemos vivos, ¿no? Porque pues no solamente es la pelea en contra de la patente, es como que cómo SafeRoot mantiene relevancia en el mercado a través de la innovación de una forma sostenida. Porque claro, hace 7 años que desarrollamos las primeras innovaciones, 2016, 2017, era, ok, esto funciona, quizás lanzamos Berries hace un año, ¿no? Entonces, eso es una nueva tecnología, pero ¿qué sigue? ¿Cómo nos podemos mantener vigentes en la industria? Y eso es a través de la innovación constante. Oye, a ver, me surge esta duda porque estabas hablando de tu estrategia de propiedad intelectual que hace mucho sentido a la hora de elegir un mercado, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué no vamos a Japón ahorita, no? Bueno, están estos criterios, se cruzan con lo que ustedes, sus atributos y la ofensiva que puedan obtener. O sea, la ofensiva como plan de decir, bueno, ¿podemos atender el mercado? ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Es rentable para nosotros? Quizás sí, vamos a explorar más allá. Mi pregunta aquí es, ustedes, bueno, parte de la promesa, del pitch tan famoso que hay ahí en Shark Tank cuando ustedes estuvieron o cuando tú estuviste, era ir por el desperdicio, ¿no? Que es un problema grande, tan grande que yo creo que no nada más categorizando países de primer mundo lo tienen todo mundo. ¿A qué voy con esto? ¿Qué tanto en la elección de saber en qué mercados quieren participar, hablando ya 3 años, 2 años, 2025, que ya está a la vuelta de la esquina, o sea, es indicador de decir, bueno, este país tiene un nivel altísimo de desperdicio, también entra dentro de esos criterios? Totalmente, totalmente, Mario. Fíjate que nunca hemos permitido como tal que otros factores, por así decirlo, sean más o menos importantes. Entonces, cuando decidimos a qué región, y eso no solamente a nivel país, sino también a nivel estados, a nivel regiones, a los cuales vamos a ir, lo que hacemos es un análisis bastante multifactorial que incluye qué desperdicio están teniendo, cuál es el fruto que están desperdiciados. Eso lo tenemos nosotros en nuestra tecnología, porque nosotros no trabajamos todos los frutos y vegetales, son Sí, exacto. específicos. Entonces, lo tenemos, ok. El nivel o sea, el valor de la cosecha tiene un diferencial significativo con el valor de la exportación de dicha cosecha. El margen de utilidad de la producción hace sentido para añadir este tipo de productos. Entonces, sin duda, juegan un papel fundamental distintos factores, pero uno de ellos es cuál producto se está desperdiciando y de qué manera se está desperdiciando en estos países, ¿no? Al final de cuentas, también entra en juego toda la parte logística y operativa, ¿no? Digamos, estamos en América, en el continente americano, quizás es mucho más sencillo ir a ciertos mercados
de acá. Evidentemente es otro factor también que juega allí un rol. A ver, ahorita ya hablas de como una etapa muy sofisticada, ¿no? Donde tienes mucho parque para batear. Es decir, ya es un equipo muy robusto el de Saferoot, ahora con parte de su operación también en Guadalajara, me platicabas, parte también en Estados Unidos. Pero quiero regresarte al punto cero. Para mí es bien importante como escucharlo de ti o saberlo de ti en el inicio. Si aún recuerdas, bueno, seguramente lo recuerdas muy bien, pero me gustaría que me platicaras el primer cliente que creyó en ustedes. Digo, ustedes empiezan como muchas startups en un periodo de incubación, y en algún momento salen a mercado para probarlo. Pero ¿recuerdas, o sea, la experiencia sobre todo de cómo fue ese primer voto de confianza que el cliente les dio? O sea, me gustaría saberlo de ti, cómo fue y sobre todo qué lecciones les dejó de buscar una retro de parte de ellos, qué estaba bien, qué hacía falta, qué ya no funcionaba. ¿Recuerdas cómo fue? Totalmente, Mario. Fíjate que me atrevería a decir que hasta ese momento yo me había sentido como que muy cómodo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas mi background es más que todo investigación, ¿no? Al final de cuentas es muy científico. Entonces, para nosotros, dentro de estos programas de incubación y aceleración, hay que comprobar hipótesis con el cliente. Ok, yo soy experto en llevar a cabo bitácoras, en llevar a cabo un estudio analítico. La realidad es que eso me encanta, ¿no? Vamos a comprobar que las características, nuestro CBB, características, ventajas y beneficios de la tecnología, valga la pena. Ok, ¿estás dispuesto? Sí, me encanta. Recopilando datos. Ahora bien, cuando fue el momento, ahora hay que salir a vender. Realmente la mayor comprobación de una hipótesis es que alguien te compre, esté dispuesto a pagar por el producto. Allí fue un terror. Fue un terror para mí porque recibí muchos nos. Al final de cuentas, cuando uno está en un programa de incubación en cierto lugar, agarra ciertos contactos. Oye, no, tengo un tío que trabaja con frutas. No, pues vamos. Fuimos y no, realmente no me interesa, no voy a creer en la tecnología, me da miedo probarlo. ¿Cómo voy a aplicar un producto que acabas de desarrollar con tu edad en un contenedor de 20 toneladas? Mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo, ¿no? Y al final de cuentas, ahorita ya después de tanto tiempo lo entiendo. Pero sí recuerdo una vez que después de visitar Michoacán, de casi el punto más al sur, más al norte del estado de Michoacán, di con varias frutas, ¿no? Fui con aguacate, fui con plátano, fui con papaya maradol y papaya de diferentes variedades. Y recuerdo muy bien la primera persona, Richard, una empresa logística de Estados Unidos, que se dedicaba a comprar fruta en México y enviarla a Europa. Y platicando con él, una persona abierta a este tipo de tecnologías, me dice, Ricardo, si tú lo que me estás diciendo es cierto, la realidad es que yo no te voy a comprar solamente esta vez, no, te voy a estar comprando a manera de suministro. Y fue así. A partir de allí me di cuenta de varias cosas y hablando de lo que aprendí. Lo primero es, el no, al final de cuentas en una venta es no tomarlo de la parte emocional, porque luego, después de construir esto durante 2 años y 8 meses, me va a costar tanto venderlo. Es algo que impresiona, ¿no? Pero al final de cuentas uno aprende que cuando uno hace las cosas bien, la gente empieza a hablar del producto. Y fue Richard quien animó a un conjunto de productores para luego exportar papaya de México a Rusia por vía marítima, ¿no? Fue un gran hito para Saferoot y lo sigue siendo. Entonces, nos dimos cuenta de eso, que cuando realmente las cosas se hacen bien, la gente habla también de eso que se está haciendo. Oye, y ese primer cliente, ¿cuáles fueron las fricciones que tuvieron ustedes? En el sentido de, pues, son nuevos, al final del día, inclusive en el tema de logística. Logística para Saferoot creo que absorbe mucha parte del negocio a pesar de que ustedes se dedican, o sea, hicieron un producto innovadorcísimo, pero al final del día hay que ponerlo en el mercado. Y ponerlo en el mercado significa un tema de logística muy, muy, muy elaborado. No sé si en ese momento te cayó el 20 de decir, es que esto también se va a convertir en logística. O sea, al final del día, yo estoy acá, el mercado está allá, cómo conectamos los puntos. No sé si te pasó eso por la mente o ya era algo que tenían muy claro. Fíjate que quizás sí lo teníamos claro, Sí. pero a nivel de papel. Y la realidad es que cuando uno construye, por eso la frase tan común, ¿no? Tienes que salir del edificio, porque puedo construir 1001 hipótesis dentro de un cuarto y puedo memorizármelo. Pero yo recuerdo cuando
Richard me dijo, oye, mándame la cotización, porque yo estaba allí en Michoacán, mándame la cotización, te lo voy a comprar. Y yo, ¿ya vas a comprarlo ya en este momento? Fue de que sí, lo necesito. O sea, yo ni me lo creía, ¿no? Porque fueron tantos no Claro. consecutivos. Que ya no estás listo cuando te digan el sí a veces. Evidentemente, Mario, el tema logístico, en ese momento no lo pensé, ¿no? Y fue algo que hasta cierto punto habíamos planeado. Ya después, con el tiempo, ya empezamos a asimilar el impacto que tiene SafeRoot en la logística y el impacto que tiene la logística en SafeRoot, ¿no? Al final de cuentas. Oye, Ricardo, ¿y si tenías pues no sé si se puede decir así, el stock o el inventario para surtir ese primer orden de compra? Digo, nos estamos yendo como que a lo más básico, pero al final del día, él te tuvo que solicitar una orden de compra. La realidad es que no. Digo, el primer contenedor sin problema, ¿no? Y los primeros contenedores no. Pero luego me dice, oye, voy a empezar a mandar 4 o 5. Fue allí cuando dije, bueno, yo no tengo cómo producir esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿cómo le va? Vienen esos happy problems después de concretar la venta. Pero fue allí cuando empezamos a utilizar la inversión para este tipo de cosas, a buscar capital. De hecho, es un problema que se ha repetido, en este momento no se ha repetido, que lo más afortunado es que uno no tenga stock, porque puede uno maniobrar con ciertas cosas para poder abastecer, pero es un problema que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Digo, en el año, creo que 2020 también tuvimos un problema de stock donde había más demanda que oferta, no podíamos producir lo suficiente, pero en ese momento también sucedió. Y fue de que, oye, al principio sí, ok, necesito este par de productos, pero cuando me dijo necesito esto de manera constante, fue allí cuando la cosa se empezó a poner interesante. ¿Y cómo manejas ese tipo de problemas en el sentido de que a lo mejor él te dice, oye, si no lo tienes para esta fecha, o sea, yo tengo el embarque listo, ¿no? Europa lo está esperando tal fecha. Si no lo tienes, simplemente ya no me lo entregues porque ya no tengo dónde. Sí, o sea, ¿te has pasado esa clase de casos? Totalmente. Y la realidad, Mario, y algo que hemos visto no solamente yo, sino todo el equipo que trabajamos mucho en conjunto es, vamos a hacer lo que sea necesario y que esté a nuestro alcance para hacer que las cosas sí sucedan. Hace poco, y estoy hablando hace una semana, tuvimos un inconveniente con un embarque que salía de, no recuerdo, un estado de la República del Sur. Y por el tema como tal, ese punto o ese ingeniero de SafeRoot abastece varias regiones. Y fue de que, oye, no hay stock. No hay stock. Hubo una sobredemanda, no hay stock. Nos tuvimos que lanzar a esa hora, ¿no? De que hay que llevarlo, hay que hacer que las cosas sí sucedan. Y ese siempre ha sido una mentalidad de que tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y desde ese día, yo recuerdo con Richard, le dije, oye, Richard, yo no sé cómo producir esto. Y me dijo, como son ellos, ¿no? A veces muy fríos. Pues tú me dijiste que el producto funcionaba y yo te dije que te iba a comprar si funcionaba. Ahora te estoy comprando, ahora súrtame, ¿no? Y fue de que, bueno, es cierto, vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Cómo lo solucionaste? Pues en ese momento, al menos esa noche recuerdo no haber dormido, pero salieron cosas interesantes. Yo creo que lo más importante, Mario, y a veces no se le da como la importancia suficiente, es platicar los problemas con personas. Y yo recuerdo que en ese momento hablé quizás con 15, 20 personas que no necesariamente me podían ayudar, pero el hecho de platicar el problema, conversarlo, empezamos a buscar soluciones, ¿no? Oye, capital, oye, ¿podemos subcontratar la producción? No se puede porque no tienen estas certificaciones. Ok, entonces hay que producirlo. ¿Cuánto tiempo me va a llevar montar la maquinaria para producirlo? Total que al final de cuentas salió. Pero el mayor valor fue ese día conversar el problema, conversar con personas que no necesariamente estuvieran involucradas y mucho menos personas que no sabían nada de la industria, ¿no? Oye, ahorita antes de empezar a grabar platicamos, ¿no? De qué clientes ya están arriba del barco. Y platicabas de un par, ¿no? Como Costco, ¿no? Que creo yo que es una cuenta muy grande para cualquier proveedor que esté con ellos. Y a medida de todo esto, pues la experiencia del fundador pues va evolucionando, ¿no? Vas agarrando más tablas y cada situación a lo mejor dices tú, bueno, se parece a esto que ya me pasó en el pasado, pongo estos recursos o este set de herramientas para saberlo resolver. En ese sentido, creo yo, no sé si cómo lo veas tú, muchas veces también vas adquiriendo sesgos, ¿no? De puntos ciegos que dejas de ver. ¿Tienes alguno que recientemente te hayas quitado de encima? De tanto hacia afuera o hacia adentro de tu organización, de cómo estás en tu rol como fundador. Totalmente, Mario. La realidad es que hay muchos sesgos, ¿no? Uno de ellos, y hemos venido trabajando en ello, es el tema tecnológico, ¿eh? Y ese creo que sesgo es difícil de quitar, a pesar de que uno dice,
los clichés, ¿no? Enamórate del problema, no de tu solución. Es difícil como fundador evitar eso. Es difícil, y ahora lo reconozco, ¿no? Quizás no estamos enamorados del producto, pero sí estamos enamorados de la forma en cómo resolvemos el problema a través de productos de biotecnología. Pero nos dimos Ok. cuenta que ahorita vamos a lanzar subsecuentemente un robot capaz de medir ciertas variables de la aplicación de la tecnología, un software. Vas a lanzar un robot. Vamos a lanzar un robot capaz de moverse, ejecutar por medio de un examen de 2 segundos cuánto va a durar el fruto. Pero eso, aunque estaba de frente de mí que teníamos que hacerlo, la realidad es que no lo habíamos hecho porque yo estaba casado con lo que sabíamos hacer, Claro. que es la parte de productos de biotecnología. Y es un sesgo bien interesante. ¿Cómo realmente de una manera integral resuelves el problema? No, divórciate de lo que sabes. Empieza a conocer lo que realmente no conoces. ¿Qué hizo convencer? O sea, ¿cómo fue que te convenciste de esa propuesta? Dos cosas claves. Y es algo que en estos tiempos, Mario, cada vez valoro mucho más. Y son conversaciones profundas con clientes y conversaciones profundas con los colaboradores, con el equipo. Ahí es donde realmente está la mina que hay que conocer. No está realmente en el fundador, está en la capacidad de escuchar del fundador. Oye, Ricardo, a ver, hablas de estas pláticas muy profundas de sesiones de coaching, 1 a 1, retroalimentación muy honesta y brutal hasta cierto punto. Pero eso, ¿cómo lo logras con los clientes? Digo, no, al final el cliente tiene una agenda y tú también y no sé, o sea, me refiero que yo me imagino que sabes construir relaciones. Creo que tú y yo hemos construido una muy buena relación a través de este par de años, pero ya con un cliente que está esperando algo de ti y que eso que está esperando de ti es parte de su negocio y de su rentabilidad también, porque ustedes también, digo, más allá de después de ir por la vigencia, por la calidad, pues a mí, o sea, a mí Costco me vuelves más competitivo, ¿no? Versus los demás. Y ellos están esperando algo de ti y si tú no se los entregas, las cosas hay veces que se ponen rudas. Esas pláticas, ¿cómo las manejas? Porque no sé si todos tus clientes haya ese espacio, a lo mejor no es un espacio de armonía, me lo estoy imaginando, a lo mejor son 3, 4 preguntas que detonan en una conversación de 1 hora. O sea, ¿cómo lo llevas tú a cabo, sobre todo con clientes? Porque siento que no siempre hay el tiempo ni la paciencia. Fíjate que la realidad son dos cosas y hay de las dos tipos de conversaciones. Una de ellas es, hemos descubierto que si otorgamos cierto valor de inicio y como realmente nos hemos puesto en un vehículo de algo disruptivo en la industria, hasta cierto punto las personas están dispuestas a escuchar y nosotros al final de cuentas escuchamos de ellos, ¿no? Pero la otra, que creo que ahorita la comentabas y tiene mucho valor, es cuando las cosas salen mal. Y esas conversaciones incómodas uno las busca evitar. Es la naturaleza humana, ¿no? Es tratando de protegerse. No quiero tener esta conversación incómoda con el cliente cuando el producto no llegó o cuando el ingeniero quizás llegó un par de horas tarde, que son cosas que suceden. Realmente no, en la operación todo lo que puede salir mal, puede salir mal. Y al final de cuentas, también, así como veo que la capacidad de escuchar a todas las personas involucradas, interna y externamente, es una mina de oro, también entiendo que el proceso de evolución del fundador y la organización también va muy de la mano de todas esas conversaciones que estás evitando. Y cuando es así, lo que nosotros manejamos, Mario, y no solamente yo, sino también el equipo comercial, que he aprendido mucho de ellos, es el interés genuino de las personas y el interés genuino por el interés de la persona. ¿A qué me refiero esto? Yo conozco que quizás un cliente utiliza SafeRoot por una razón. No solamente me intereso por la persona, sino por el interés que tiene esa persona. Cuando uno demuestra eso de una forma muy transparente, las personas también están dispuestas a escuchar. Y es básicamente lo que hemos tratado de hacer, construir relaciones en la cual nosotros otorguemos valor, pero también que aprendamos de ellos para poder seguir construyendo. Entonces son esas dos cosas, tratar de escucharlo a través de un interés genuino de ellos, pero también estar dispuesto a tener las conversaciones incómodas. Y es algo que he estado trabajando precisamente desde hace 2 años para acá en conversaciones incómodas, en realmente tenerlas. Y he platicado no solamente con el equipo, que realmente, así como uno a veces trata de enseñarles cosas, ellos son profesores de uno, ¿no?
pero también con amigos, con familiares, con mi novia, con todos. Ese tipo de conversaciones son las que tienen valor. Sí, de acuerdo, porque ahí salen insights que la verdad no ibas a encontrar si no te ponías vulnerable, ¿no? Como sucede. Em, a ver, como startup, digo, creo que en esta evolución, pues también el crecer duele, ¿no? Y esto muchas veces en los libros no te lo platican realmente como es porque es muy orgánico, ¿no? O sea, no, el dolor que tiene una startup no puede ser similar al de la otra porque es un camino muy diferente. Muchas veces me gustaría saber, no como startup, a ti como fundador, ¿qué es lo que más te ha dolido a la hora de crecer? Fíjate que varias cosas. Lo primero es que hay que hacer ciertos sacrificios para crecer. Uno de ellos para mí ha sido fundamental, es el tema de la familia, ¿no? El hecho de estar lejos de la familia es algo que siempre me ha costado, Mario, pero al final de cuentas sabemos que lo que estamos construyendo es más grande que incluso que nosotros mismos, ¿no? Y es el hecho de esas cosas que a veces hay que poner de la balanza y no solamente existe un balance, sino que nos acostumbramos a adaptar diferentes situaciones de la vida, pero creo que es algo que a mí en lo personal me ha costado. Lo otro que al final de cuentas también me ha costado es el tema de ser un jugador A, pero no solamente a nivel de la organización. Un jugador A que es muy bueno en su trabajo, pero no es bueno en alguna otra área de su vida, no es un jugador A. Y un jugador A no se mide no solamente por los resultados, sino también por ese proceso evolutivo que tienen que seguir. Yo resumiría en esas dos cosas. Al final de cuentas, tratar de ser un jugador A en distintas áreas es un gran reto, es un gran reto. Y recuerdo haber visto mucha literatura que dicen, tienes que elegir ciertas áreas de la vida, ¿no? Al final de cuentas, si tienes la organización, hay cosas que al final de cuentas no pueden funcionar de la mejor forma. Yo, al menos al sol de hoy, no lo creo. Creo que sí podemos hacer las cosas bien en distintas áreas para poder realmente ser un jugador A. Pero el tema de la familia, al final de cuentas, es una de las cosas que más me ha costado en este proceso de crecimiento. Continuar sabiendo que las organizaciones, al final de cuentas, uno forma parte clave de la organización y por ende hay que estar allí, hay que estar en la organización, hay que estar atendiendo también esos temas. Oye, a ver, hablas de pues sí, ceder y sacrificar, claro, tiempo, ¿no? Tiempo de calidad con tu familia. Ahorita estamos aquí en Chihuahua y seguramente pues estás con el corazón lleno, ¿no? Viendo a tu gente eh, aquí cerquita. Decías cómo eso pues te ha costado trabajo. Y yéndome todavía a lo mejor más personal, si me lo permites, en la parte psicológica para volverte pues, una mejor persona, estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo volverte una mejor versión de ti para el equipo, pero sobre todo para ti. ¿Qué crees que has cambiado, ajustado en estos últimos 2 años sobre la manera como piensas de ti? Y ¿sabes? Sobre todo me gustaría saber qué tanto los diálogos internos, uno, si tenías en algún momento conversaciones negativas contigo mismo de limitantes, no lo va a lograr, no se va a poder este año, no veo que pase. Eh, ¿has roto alguno de esos paradigmas dentro de ti? Totalmente. La realidad es que forma parte también del proceso evolutivo. Y no cuando las cosas van bien, Mario. Cuando las cosas van mal, realmente es el diálogo que uno tiene consigo mismo quien ve si básicamente te caíste en un agujero negro o pues básicamente te tropezaste, ¿no? Y siendo honesto, es algo que desde mi punto de vista me falta aún trabajar. Es algo lo que trabajo día con día porque forma parte de mi personalidad. Soy una persona que se considera que es muy dura con lo que quiero lograr, muy dura con el input y muy dura, mucho más dura con el output. Entonces, cuando las cosas no van como uno planea, luego existen este tipo de diálogos que no son los mejores. Pero lo importante, y fue algo que también sucedió recientemente, es el hecho de reconocerlo, es el hecho de tener la conciencia. Y cada vez he trabajado mucho más eso. Platicaba hoy temprano con mi mamá y le comentaba que yo soy tan exhaustivo en el tema
de este tipo de emociones, que actualmente tengo una bitácora, ¿no? A lo largo del día Registras tus emociones. registro mis emociones a lo largo del día. Yo al final de cuentas registro todo, ¿no? Registro cada peso que existe, que sale no solamente de la organización, sino de mí. Ok. Registro tiempo. Para mí, tengo slots de 30 minutos a lo largo del día y sé exactamente qué sucede en el slot 3 o 4 de cada día. Y el tema de las emociones. Eso fue algo que recientemente incorporé y es algo que me ha permitido, Mario, poder tener conciencia de ellas y saber mantener ese diálogo positivo. Porque al final de cuentas es bien, no es tan fácil creer que lo que ya pasó, pasó. Al final de cuentas uno piensa cómo pudo haber sido mejor, pero es algo que se tiene que trabajar. Oye, ¿y no te pasa que te estás quedando mucho en el pasado cuando haces ese ejercicio? Es decir, como que, güey, pues ya déjalo ir, ¿no? O sea, al final el ser humano es más irracional de lo que nos gustaría aceptarlo, pero no sé qué tanto te pasa a ti, digo, sobre todo justo en este papel que tienes con muchas responsabilidades, hay mucho en la mesa, muchas cosas están jugando todos los días con la organización y contigo en lo personal, pero no sé qué tanto también te vuelvas rígido a la hora de saber que, bueno, a las 12 estaba un poquito ansioso por la llamada con el cliente, está perfecto, pero a lo mejor no sé si te atrape esa misma crítica en quedarte nada más en la crítica y ser duro contigo mismo sin ser compasivo. No sé si me expliqué. Justo. La realidad es que el ejercicio, desde mi punto de vista, es un arma de doble filo, porque uno puede quedarse atrapado en la emoción y estar dándole vueltas al asunto y tratar como de vivir esa emoción una y otra vez. Pero lo que trato yo también con el ejercicio, y es algo que realmente me ha funcionado a través de muchos asesores y que me han aconsejado en ese sentido, es vivir la emoción en ese momento, dejarla ir, pero también darle un tratamiento, ¿no? Investigar cuál fue la causa raíz. Yo todos los días antes de dormir hay un ejercicio de, ok, este fue mi bitácora de emociones, ¿cuáles realmente creo que quiero trabajar porque tiene un impacto, ¿no? Y veo esas y realmente analizamos la causa raíz, vemos qué pudo haber sido mejor, reaccioné o reflexioné sobre la situación. Entonces sí me ha permitido, digo, es un arma de doble filo porque uno puede quedarse atascado en la situación o puedo utilizarlo para aprender hacia un mejor futuro. Estamos tratando de hacer la segunda, ¿no? Y esperamos que tener un buen resultado. Oye, ese ejercicio lo apalancas con alguna ayuda profesional, o hablándose de psicólogo, terapeuta, o con alguna herramienta que también utilices. Fíjate que totalmente, las dos. Es importante mantener el aprendizaje y para mí aprender no solamente también es los libros, digo, ya sabes que soy muy fan de la lectura, pero también es el tema de estar abiertos a consulta profesional. Básicamente tengo un psicólogo como más que todo a nivel personal, tengo un coach a nivel de emociones, pero a nivel organización, y también tengo varios asesores a nivel de la organización, y uno de ellos dentro de ciertas metodologías que permiten como un crecimiento exponencial de SafeRoot y de la empresa como tal. Entonces, pues al final de cuentas eso lo hacemos, ¿no? Continuamos en ese proceso infinito y evolutivo de tratar de convertirse en una mejor persona con personas que saben del tema. Y lo otro es, soy muy fan de Notion, entonces... Mira, debería de patrocinar un Notion. Yo ya vivo en Notion. Haz de cuenta que mi computadora sirve nada más para Notion. Sí, Notion, soy muy fan, entonces ahí está gran parte documentado, ¿no? Ya sé, hay veces que pienso, digo, el día que Notion se le ocurra desaparecer, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, sí, buenísimo Notion. Se recomienda, no es anuncio pagado, pero se recomienda. Creo que es una gran herramienta, de acuerdo. Oye, te quiero hacer la siguiente pregunta y siéntete libre si no la quieres responder y lo quitamos. Al final del día esto está a través de la magia de la edición y la de postproducción. Pero al final del día SafeRoot es algo muy personal para ti. Digo, bien dicen, no te lo tomes personal, lo dice muy bien Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos. Pero creo que en esta ocasión es imposible separarlo, ¿no? Porque al final del día ahí está tu sangre y tu sudor. Me gustaría saber, digo, sigues siendo muy joven, Ricardo. ¿Te ha tocado despedir a algún colaborador, tú personalmente? ¿Por qué te lo pregunto? En este tema, en este componente personal que se tiene, pues muchas veces el drive que tú tienes no lo tienen los demás.
Y uno, por un lado, pues ves las cosas de otra manera. No quiere decir ni que bien ni que mal. Simplemente si tienes una visión. Quizá ves totalmente el bosque y no ves el árbol, que eso es lo que el fundador debe tener, ¿no? Una visión muy estratégica, pero me gustaría saber si te ha tocado y cómo ha sido para ti esa experiencia, sobre todo, no tanto la razón de por qué se dio, pues eso es de ustedes, es interno, sino también cómo fue la experiencia para ti o cómo te hizo sentir esa clase, porque pues sí, muy padre, ¿no? Levantan rondas, sales en Forbes, sales en Entrepreneur, genial. Pero a mí me gusta también el otro lado de la moneda, también platicarlo. Fíjate, Mario, que la respuesta es que sí. Digo, es una situación difícil porque al final de cuentas se trata de personas. Ese tipo de decisiones, yo estoy convencido que después de pasar el nivel de quizás 1.5 millones de dólares de ventas anuales para cualquier startup, ya hay que reconocer que el fundador no es la organización. Llevar una empresa de 0 a 1.5 millones de dólares lo puede hacer el drive del emprendedor. Ya después de allí no. Después de allí necesitas una organización. Necesitas una organización comprometida. Dicen muy bien en una fábula que tengo un grupo de amigos muy cercanos, luego platicamos de ello. Siempre comentamos, ¿no? Que la primera vez que uno va a la montaña va uno solo. La segunda vez va uno con alguien. La tercera va con esa persona que se convierte en embajador de varias personas, pero luego ya uno no va. Y cuando uno no va, pues cuando la organización ya pasa a otro nivel, cuando uno ya hace un éxito, etcétera. Pero para poder construir todas estas personas que van a ir a la montaña, se necesita un compromiso inquebrantable, ¿no? Y necesitas tener un temple increíble y necesitas una resiliencia, y no en todos los colaboradores se va a ver. También es difícil como emprendedor, Mario, hacer un proceso de selección. Digo, hay gente que lo platicamos muy seguido, ¿no? Que puede tener miles decenas de años casado y no se conocen al 100%. Es mucho más difícil a través de una lectura de un CV y 4 entrevistas, ¿no? Entonces la respuesta es sí. ¿Cómo me sentí? Realmente el manejo de emociones es fuerte. De inicio como muy frustrado porque la decisión quizás no fue una decisión correcta. En segundo lugar, como no sé cuál es la emoción en particular, pero cómo no pude hacerle ver a la persona o contagiarlo quizás con lo que estamos construyendo. Porque también entiendo, Mario, que una persona que no sea un jugador A en SafeRoot no quiere decir que no sea un jugador A en otra organización. Y por eso también es bien importante dejarlo ir. Algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo es comunicar. Existen evidentemente este gran matriz de los colaboradores, y tenemos un colaborador que es muy tóxico, que es aquel que es muy productivo, pero que no vive la cultura de la organización. Justamente fue la persona que me tocó despedir no hace mucho tiempo del equipo de producción. ¿Y esa fue tu primera persona de la que estás hablando? Sí, Ok. no, fue mi segunda persona, pero ok. es la más reciente. Es la más reciente. Porque al final de cuentas el proceso de rotación no ha sido exhaustivo, lo cual es positivo. Pero sí recuerdo esa segunda ocasión que me costó mucho, ¿no? El hecho de, vuelvo y repito, tener esa conversación incómoda en un inicio de decir, oye, pues realmente eres excelente haciendo lo que haces, pero no estás viviendo la cultura, no estás teniendo iniciativa, no estás tratando de resolver los problemas, o más bien, ese problema no es mío, yo no tengo nada que hacer. Ese tipo de cosas no forman parte de los valores de SafeRoot. Y por ende me tocó decirle, vamos a hacer algo, vamos a hacer un plan. Tenemos 3 meses justamente para evaluar esto. En caso de no, pues básicamente espero que seas un jugador A en otra organización. Ya. La siguiente. Ya. Oye, y el día que sucede, ¿te lo llevas a la casa? ¿Te lo llevaste a la casa? ¿No? Es decir, la experiencia, el mal sabor. Fíjate que esta segunda vez no, No. con una persona del equipo de producción, pero la primera vez sí, porque la primera vez no fue pensado, creo que no fue lo más idóneo, pero fue una situación totalmente descabellada que dije, ya no puedes continuar en la organización, y fue algo que, eso no solamente me lo llevé a la casa, me lo llevé en meses, ¿no? O sea, fue algo que estuve dándole vueltas día tras día. Claro. Oye, a ver, hablemos de innovación. Creo que con el crecimiento que hemos platicado, puede ser que se vuelva complejo seguir innovando, porque al final del día ya hay más compromisos y hay más responsabilidades. Hacia afuera
y hacia adentro. ¿Cómo ustedes, me gustaría saber cómo ustedes mantienen el espíritu de innovar? Porque lo platicaba con el arquitecto Carvajal del Grupo Mausoleos y él decía, la verdad es que innovar también se convierte en un problema porque tienes que saber escuchar. Porque como ya contagiaste al equipo, ya les pusiste la playera de disrupir, ahora sí de decir, ¿y por qué no lo hacemos de este lado? Pues tienes que escucharlo, ¿no? Entonces ese también se vuelve un problema. No sé cómo para ti mantienes esa regla de seguir pensando fuera de la caja, cuando ya ahorita, pues, digo, van ya por otros horizontes respecto a rondas de inversión, hay compromisos, los inversionistas esperan resultados, ¿sabes? Entonces, o sea, se me hace muy interesante porque es donde se ve la creatividad en las startups. Totalmente. Fíjate que de entrada, y algo bien importante es mantenerlo vigente no solamente en mí, sino en el equipo. Y algo que hemos incorporado, que es una práctica muy, muy tangible, Mario, es tenemos una reunión semanal con el líder de cada área. Revisamos los KPIs, como todas las semanas, y una de ellas es cuál es tu... Hay dos cosas con las cuales siempre terminamos la reunión. Una es detecta una oportunidad de innovación semanalmente, cada una de las personas que forma parte de la organización. No me digas eso. Y ¿En serio? Totalmente. Wow. Y un área de mejora. Entonces, hablamos de operaciones. Terminamos nuestra junta de operaciones, revisamos los KPIs. Esto fue bien, esto no nos fue bien cada semana. Ahora, ¿cuáles son tu unidad de innovación? Claro que en ocasiones se vuelve difícil esa parte del ejercicio. Bueno, ¿qué vamos a mejorar? No, vamos a pintar la oficina azul. Ya empezamos como a caer en ese tipo de ideas. Pero el hecho de mantener ese ejercicio vivo a lo largo de toda la organización es de varias de varias que decimos, una va a ser muy buena. Y esa una hay que prestarle atención. Entonces, si mantenemos esa vigencia de la innovación arraigada en distintas etapas de la organización y transversal y verticalmente, la realidad es que vamos a tener un ejercicio de innovación constante. Ahora, la gran pregunta es cómo vamos a detectar cuál de esas oportunidades de innovación va a ser la que le vamos a apostar. Y fue allí cuando se puso interesante. Pero fíjate que cuando se hace ese ejercicio, y algo lo platicaba con la persona que está no liderando el equipo de investigación y desarrollo, pero que forma parte del equipo de investigación y desarrollo y que tiene una batuta interesante, es un pilar bastante interesante, dice, ya realmente esto se vuelve en escuchar. Si yo escucho al cliente decir esto, es una área de innovación. Si yo escucho al colaborador decir algo, es una área de innovación. Entonces es una práctica constante, es un ejercicio. Desde mi punto de vista es un músculo que no debe dejar de ser entrenado. Oye, y de parte de SafeRoot, ¿hay como recursos como para propiciar ese músculo? Es decir, sobre todo cuando viene alguien de fuera, seguramente la cultura es algo en lo que existe una curva de aprendizaje, quiero entenderlo. ¿Cómo propician ustedes que ese nuevo colaborador que viene de fuera, sobre todo el que viene de fuera, no el que sube, siga en este mismo espíritu? Porque justo lo que decías, pues también lo de pintar una pared, pues está padre, ¿no? En temas visuales o decorativos, pero pues no le estás haciendo, no es algo sustancioso para el negocio o para la compañía. ¿Cómo lo propician ustedes, sobre todo en temas de recursos para tus nuevos colaboradores? Fíjate que lo más importante para nosotros, Mario, es que el onboarding no se da en un salón de clases, el onboarding se vive. Y cuando hablamos que el onboarding se vive es, hacemos que estas personas formen parte de la estructura. Y desde la primera reunión, desde el primer día, le toca decir una oportunidad de innovación y una oportunidad de mejora en la organización. Y a lo largo de ese tiempo vamos entrenando ese músculo. Realmente sí tenemos un conjunto de sesiones diarias porque sí somos muy innovadores y es algo que he tratado yo de permear cada vez más en la organización. Sí somos muy innovadores en áreas, sabemos que hay muchas cosas que mejorar, pero las cosas que ya están establecidas, allí la oportunidad de mejora existe, pero se tiene que cumplir hasta que se apruebe esa oportunidad de mejora. Entonces, somos cuadrados en el área operativo, pero muy abiertos en el momento de indagar si eso que estamos haciendo es lo correcto. Entonces, se vuelve una balanza, en ocasiones difícil de gestionar, que tienes por un lado la estructura, la documentación del proceso, pero también tienes el área de innovación. Entonces, ¿qué hacemos con estos colaboradores? Básicamente, hay que vivir las dos cosas. Hay que vivir la parte de la estructura, hay que vivir
todos los algoritmos que hay que seguir, pero también hay que vivir la parte de eso que estamos haciendo realmente es lo que está aportando valor, eso que estamos haciendo realmente es la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, esa capacidad de cuestionamiento creo que es fundamental en todos los colaboradores y no es algo que se enseña, sino que se vive dentro del proceso. Oye, a ver, quiero conocer un poquito más de tu modelo que usas o modelos que usas en la toma de decisiones como líder de la organización. ¿En qué sentido? No sé qué tanto a la hora de momentos que son clave para ustedes, pones algún frame o alguna estructura para tomar las decisiones. Y si en esa estructura, ¿cómo divides la parte pues instintiva, si pudiéramos decir, versus la data? Digo, al final del día tú vienes de un antecedente más científico y acá como fundador es también, ahora sí que como venga la pelota, ¿no? Muchas veces. O sea, ¿cómo tomas estos dos criterios a la hora de decidir? Sobre todo porque, de nuevo, o sea, hay muchas cosas en juego y una decisión que no sea la mejor decisión afectan de manera significativa, sobre todo pensando en el largo plazo, que es algo que yo sé que le ponen mucha atención. O sea, ahora sí que cómo lo testeas estos dos verticales, tanto la parte emocional como la parte que tú ya traes, ¿no? La racional. ¿Cómo juegan para ti? Fíjate, Mario, que es bien interesante porque de entrada definitivamente hay un proceso para tomar decisiones, ¿no? Porque al final de cuentas es mi proceso de entrenamiento y es curioso porque a pesar de que uno diga es un proceso racional, el humano no es tan racional. Entonces, existe un framework, existe un proceso que hay que seguir para poder llevar a cabo esa toma de la decisión, pero lo importante también es que la intuición forma parte de esa matriz de decisión y es algo que lo he aprendido con el tiempo. Cuando uno siente algo y tiene cierta afinidad, eso hay que modularlo, es una variable más que hay que tomar en cuenta. Digo, no todo el peso se va hacia ello, pero lo que he aprendido a hacer es, digamos, hay que tomar una decisión, tengo mi matriz de decisión, pros y contras, todo el modelo matemático para ver la suma y cuál decisión es la más interesante, pero modulo también lo que pienso, modulo la percepción, modulo la afinidad por alguna de las decisiones, y no solamente la mía, sino también la del equipo. Entonces le pregunto, ¿qué piensas? Antes de ver los datos, ¿qué piensas? Ok, pienso esta situación, eso lo vamos a poner, porque al final de cuentas, esa matriz puede tener un bias, puede no estar considerando todos los factores. Entonces sí va a ser importante modular esa parte de la emoción en datos cuantitativos. Es lo que yo he utilizado y cada vez me ha ayudado, que la intuición es una variable más a tomar en cuenta para la toma de decisión. Oye, dentro de tu bandera como científico, ¿cómo piensas de la intuición? Creo que ahora que digo, ya, ¿no? El discurso de la inteligencia artificial ahí está y se puede usar de muchas maneras, pero en este sentido, ¿cómo piensas tú de la intuición? Porque creo que se viene algo muy interesante alrededor de la intuición de que cómo la vamos a empezar a desglosar o pues sí, ¿no? A meterle mano y entenderla de una manera a lo mejor más profunda. ¿Tú cómo piensas de eso? Fíjate, Mario, que es bien curioso porque es algo que yo pienso mucho, porque es algo que lo cuestiono. Y para mí la intuición es todo aquello que no estamos considerando dentro de un proceso estadístico. Al final de cuentas, el humano es una máquina impresionante, capaz de percibir miles de variables y es capaz de hacer consciente solo una fracción de esas miles de variables que realmente estamos asimilando. Entonces mi pensamiento es toda esa estructura que al final de cuentas no está consciente y por ende no lo emulamos en el Excel, realmente forma parte de mi proceso de decisión interna. Entonces, para mí eso es una intuición, es reconocer que a nivel estadístico la realidad nunca va a ser igual que lo real. La estadística puede explicar un proceso, pero no es el proceso per se. Entonces, cuando somos capaces de reconocer eso, sabemos que la intuición quizás está tomando en cuenta ciertos valores, ciertos parámetros que no estamos considerando en la ecuación, que no estamos considerando en la parte estadística. Entonces, se vuelve bien interesante y ese es algo que sí quiero seguir aprendiendo pero es algo que al sol de hoy utilizo para poder justificar hasta cierto punto
porque la intuición va a estar dentro del Excel al momento de tomar la decisión. Ya, pero es algo para ti aparte, ¿no? Lo justificas hacia ti. Exacto. Ya. Oye, a ver, quisiera aquí como irnos al doble zoom sobre el escalamiento, ¿no? De SafeRoot. Platícame un poquito más a detalle, o sea, de qué se trata, porque creo que muchas veces los medios o el mismo contenido que existe, pues pareciera que toman en cuenta que todo el mundo entiende lo que es un escalamiento. Muchas startups lo buscan, sí, pero hacia afuera no queda tan claro. O sea, queda claro que a medida que el negocio va bien y la startup va teniendo más aceptación en el mercado, pues se va escalando porque hay que reforzar esfuerzos, ¿no? O sea, ahora sí que la operación crece y escalan, pero si realmente se ve así o cómo se ve en el doble zoom de cómo ha sido para ustedes este escalamiento. Fíjate que de entrada es un proceso de mucho aprendizaje, porque algo que discuto mucho con las personas que me rodean es, para poder escalar, hay que escalarse a sí mismo. Y es algo que a veces no está implícito en el mensaje, porque a nivel de escalar la organización, ¿qué escalamos? Bueno, escalamos evidentemente ventas, escalamos productos, podemos escalar portafolios, podemos escalar inversión, podemos escalar el equipo, evidentemente, y eso es a través de una estrategia, ¿no? Podemos hablar del equipo, de la ejecución y del capital, que son cosas que podemos escalar a través de una estrategia muy bien planteada. Pero lo que no está explícito en esos libros es que para escalar hay que escalarse a sí mismo. Y para escalarse a sí mismo, ¿qué significa? Volverse no solamente un jugador A, volverse un jugador doble A, tratar de aprender de errores, tratar de mantener el diálogo positivo, tratar de mantener cada vez más el interés genuino por las personas, mejorar la capacidad de escucha. Entonces, todos estos puntos se vuelven imprescindibles para el proceso de escalamiento. Son las cosas blandas que no dicen, oye, bueno, hay que escalar, porque al final de cuentas, cuando hablamos de escalar la organización que nos imaginamos, vamos a entrar en un nuevo mercado, vamos a lanzar una nueva tecnología, vamos a lanzar un compendio, un portafolio, que ¿qué significa? Vamos a llegar a más clientes, por ende tenemos que tener una mayor capacidad productiva y tenemos que tener un mayor desarrollo de las personas. Pero lo que nadie dice es que los problemas cada vez se vuelven más complejos, que realmente cuando una persona, o sea, el proceso de la comunicación se vuelve más complejo en una organización que está en crecimiento y es algo que nadie platica. O sea, si hay 4 personas y luego se vuelven 8, realmente no es un 100% a nivel de la comunicación. Es todas las posibles iteraciones que existen entre las personas que tienen que considerarse dentro de ese proceso de escalamiento. Entonces, eso es lo que se ha vivido. Evidentemente la parte estratégica, la parte dura, pero también la parte blanda. Reconocer que hay que evolucionar para poder hacer evolucionar la empresa y saber y tratar de compartirle a las personas que necesitamos continuar evolucionando. En ocasiones, Mario, y esto es algo interesante, el equipo, incluso a veces los fundadores que llevan en una organización de un punto A a un punto B, no son los que los llevan del punto B al punto C. Y hay que ser suficientemente maduro para aceptar eso. ¿Cómo piensas de eso? Es doloroso la realidad. Sin embargo, siempre apuesto a que hay que evolucionar para que las personas que estuvimos del punto A al punto B seamos las que los llevemos al punto C. Pero aceptando que las personas que no estén dispuestas a evolucionar, incluyéndome a mí, no lo vamos a hacer y no pertenecemos a la organización. Oye, ese es un gran punto de cómo el fundador también muchas veces, pues hay muchas empresas enormes, ¿no? De que les ha tocado hacerse a un lado. Cuando eso llega a tu mente, ¿cómo te sientes al respecto? De decir, bueno, pues existe una posibilidad, porque si bien sí está una proyección de hacia dónde vamos, no sabemos cómo vamos a llegar muchas veces, ¿no? Y también en qué punto estés de tu vida, ¿no? Porque ahorita todavía estás en tus 20s, hay muchas cosas que te esperan de la vida, ¿no? Ya no estamos hablando de SafeRoot. Y que seguramente estás queriéndolas vivir, ¿no? Quizá no empaten. ¿Cómo te sientes de eso? La realidad es que de entrada siempre reconozco que lo que estamos construyendo es más grande que nosotros mismos como personas. Y que la razón genuina por la que nació SafeRoot es un propósito que va mucho más allá de mí como fundador. Entonces es importante reconocer que
así como evoluciona la organización, también tenemos que evolucionar. Y así como evoluciona también actualmente, que estoy muy comprometido con la organización y digo, va a estar comprometido durante mucho tiempo, también es saber reconocer cuando existen personas que pueden hacer algo mucho mejor que lo que estamos haciendo. Y no hablo de temas duros, ¿no? Hablo de temas blandos, de la capacidad de resiliencia, de la capacidad de resolver problemas. Todas estas cosas que al final de cuentas creo que son más importantes para el fundador. Lo que sí al sol de hoy mantengo muy vigente, Mario, es que creo que es algo que comparten todos los fundadores, que creemos que somos las personas indicadas para resolver el problema que estamos resolviendo. Y independiente, cuando encuentras a alguien que esté dispuesto y que tenga ese mismo sueño, lo sumas al equipo, ¿no? Lo sumas a toda esta parte estratégica y esta parte en este gran camino de evolución. Pero al final de cuentas sí es importante reconocer que lo que estamos construyendo es mucho más grande que nosotros mismos y que ya no hablamos del punto A o al punto B y el punto C, sino que va a haber un punto Z. Y si no evolucionamos, no vamos a hacer que esa organización llegue al punto Z. A ver, te quería preguntar sobre qué ha cambiado en la manera que tú contratas hoy en día, tú personalmente, es decir, qué te fijas en los candidatos a invitar a la empresa. Pero también me gustaría saber, o sea, en la manera que tú contratas, ¿qué tanto le das el peso al hambre? Esta hambre metafórica que significa ganas de, uno, de impactar yo como colaborador en la empresa, dos, de crecer, de cada vez tener un rol más significativo y obviamente en la parte económica que es súper importante, ¿no? Decir, bueno, pues es que también yo quiero llegar a ser coordinador, manager, porque pues me interesa tener un sustento más valioso, ¿no? Para la casa, para mi familia. En ese sentido, ¿cómo piensas tú del hambre? O sea, ¿qué tanto para ustedes es importante el hambre en el sentido de si es parte del paquete para ustedes? Pero en la parte no tan obvia, porque claro, pues todo el mundo quiere tener gente ambiciosa y hambrienta en el buen sentido, sino en el decir, bueno, también hay que saberlo modular, como dices tú, o qué tanto hay el espacio todavía para que, bueno, pues vamos a ver de qué se trata lo que nos platicaste en las 5 entrevistas en las que estuviste en el proceso. No sé cómo piensas tú de eso. Fíjate que la realidad es que yo confío mucho en ellos, en los underdogs, por así decirlo. Confío mucho en la gente. ¿Tú sientes que fuiste en algún momento underdog? Totalmente. ¿Te sientes cómodo con ese rol? Nunca me había puesto a pensar si me siento cómodo, pero creo que sí. O sea, a ver, sientes que en en algún momento tuviste este papel de underdog? ¿Por qué crees? O sea, me refiero, venir pues ahora sí que tú eres de Venezuela, vienes a México, haces toda una vida, creas este monstruo. ¿Qué es lo que sientes? O sea, ¿por qué te identificas con este Fíjate que perfil? siento mucho, para empezar, no existía un plan B y confío mucho en la gente que está dispuesta a hacer lo necesario, evidentemente, en el marco de la ley, en el marco de lo moral, lo que está a su alcance para llegar al objetivo. Yo confío mucho en ese tipo de personas. Digo, cuando llegué de Venezuela fue algo, no existía un plan B. Era esas personas con esa ambición de tratar de hacer las cosas bien, pero no solamente porque quería hacerlos bien, sino porque era el único camino. Es esta metáfora de incendiar las naves, ¿no? Entonces yo confío mucho, al final de cuentas, en esas personas, lo que tú platicas, ese hambre metafórico, esa capacidad de ir tras lo que uno quiere, para mí es fundamental en las personas con las cuales trabajo y confío mucho en que las personas o el equipo que hemos construido mantiene esa búsqueda incansable de lo que quiere. Esas personas que siempre saben que hay una forma mejor de hacer las cosas, personas que están dispuestas o que en algún momento sintieron que alguien los calificó de una u otra manera, que no, como digamos, estas personas que no se conformaron con el status quo, ¿no? Que no se conformaron con lo que les señalaron que eran lo que estaban destinados a hacer, sino que más bien fueron más allá de eso. ¿Cómo lo mides eso?
La realidad es que no he buscado, no he encontrado la manera de cuantificarlo. Digo, al final de cuentas, yo todo trato de cuantificar, sino creo que es algo que empatamos. Y cuando platico con estas personas, algo importante que sucede en SafeRoot desde hace un tiempo para acá, lo volví a retomar, es que todas las personas que entran a la organización, independientemente del rol, yo siempre hablo con ellos antes de que entren. Justamente es lo que veo yo en ese proyecto. Independientemente del rol, siempre pasan por ti. Totalmente. Así haya 2 líderes antes de que yo esté, siempre hablo con ellos. ¿Hay alguna pregunta que utilices recurrentemente en ese proceso? Totalmente. Y son 2 de ellas. Dos que me parecen, que me permiten conocer a la persona. La primera de ellas es, descríbeme primero, y bien interesante, ¿no? ¿Cómo eres? Ok, me platican, pero la más importante para ver qué tanto congenian y todo esto es cómo te describe tu círculo cercano. Existe una relación entre lo que tú piensas y lo que la gente te está describiendo, y luego de ello abordo un problema que le haya tocado resolver y que ha escuchado de las personas acerca de lo que ellos resolvieron. Entonces, este proceso de entendimiento de cómo ellos se entienden a sí mismos y cómo lo entiende su sociedad o su círculo cercano acerca de un logro o acerca de un problema que hayan tenido que pasar, para mí es fundamental, porque ahí es donde se mide el ánimo, donde se mide esa emoción que existió detrás para resolver el problema y cómo se ayudaron de su círculo cercano para hacerlo posible. Es muy abstracta esa pregunta. ¿Qué pasa cuando no te la contestan o no? O sea, digo, una cosa es que batallen porque no lo traen en la mesa, creo yo, o porque se dan preguntas a lo mejor un poquito atípicas a algún proceso tradicional de contratación. ¿Qué sucede cuando, o sea, me refiero, creo que es normal que alguien a lo mejor lo saques un poquito de su zona, das el espacio, simplemente dices, bueno, si no la traes ahorita, pasemos a las siguientes preguntas, o ya para ti es un disclaimer de decir, híjole, si no tiene este self-awareness, quizá no hagamos fit. Fíjate que en cuanto a la pregunta, trato de abordarla de distintas maneras. Ya, Y luego busco, oye, pues a quién admiras, por qué lo admiras, claro. Platícame un problema, platícame de un tema. Y luego se vuelven muy, se conectan mucho con la persona en este tipo. Yo no hago preguntas técnicas, no. ¿Ninguna? Ninguna. No te lo creo, ninguna. Ninguna Wow, técnica. va. Creo que el valor de las personas está en la otra parte. Ok. Pero cuando lo que sí es indudable, Mario, es que si no llegamos a conectar en ese nivel de búsqueda de sus sueños y cómo la organización puede ayudarles a las personas a encontrar esa meta, creo que no es compatible en el largo plazo y no creo en procesos a corto plazo. Nunca he confiado en ellos. Entonces, otra de las preguntas también es cómo la organización te va a permitir alcanzar tus metas o cómo se alinean hasta cierto punto la organización a alcanzar tus metas. Ya. A ver, hablábamos ahorita de herramientas que utilizas para manejar la presión, para manejar tus emociones, para desahogar tus emociones, sintetizarlas. ¿Hay alguna otra herramienta que utilices en estas rachas de alta presión donde hay mucho en juego? Vas a entrar a otra ronda ya de un alto perfil, ya de grandes ligas, por así decirlo. ¿Hay alguna otra herramienta que utilices como para sobrellevar el día y que también, digo, es imposible a veces no llevárselo a la casa, pero pues digo, al menos llegar a ser funcional en el día a día? ¿Hay algo más que utilices? Fíjate que yo creo que una cosa bien importante, Mario, son 2 cosas, ¿no? La primera es mantener un círculo muy cercano, desde mi punto de vista, si es chico es mejor, con el cual se puedan compartir de este tipo de situaciones. Yo estoy convencido cada vez más que todo esto es de humanos, ¿no? Y el hecho de tener un círculo que se interese genuinamente por ti y tú por ellos, tiene todo el valor. Porque al final de cuentas no solamente te ayuda a abordar el problema, sino que también se pueden discutir de este tipo de estrategias. No siempre utilizo la misma, pero recuerdo hace un par de semanas platicaba también, lo platiqué primero con mi novio y luego con uno de mis amigos y me decían, oye, estoy teniendo este problema con un colaborador, ¿no?
platícalo con él. Ten una conversación abierta y honesta. Entonces yo creo que se resume en esas tres cosas. Una comunicación abierta, honesta, en donde cualquier persona se pueda sentir vulnerable. La segunda es mantener un círculo de personas con el cual compartir este tipo de cosas. Y el tercero es reconocer que no siempre la misma técnica funciona para el mismo problema. Entonces Exacto. hay que mantener la lectura a lo largo del tiempo. Tienes razón. Es difícil esa parte, por cierto, ¿no? Creo que eso también habla mucho de tu self-awareness porque sí es cierto, o sea, queremos utilizar lo que nos funcionó antes con otro problema. Eso también digo, eso también es filosofía de startup, pero al final ya aplica también para la vida misma. Ricardo, ahorita hablabas de los sacrificios, ¿no? Que has hecho, ¿no? En pro de seguir creciendo la organización y tú como líder. ¿Cómo te mantienes presente en esas relaciones que mencionas de tu círculo compacto? ¿Cómo te mantienes presente con ellos? O sea, digo, no tanto de decir, bueno, pues que trato de venir cada 15 días, está perfecto. Pero creo que, digo, me queda claro y ya lo sabíamos, eres muy metódico. En ese sentido, ¿cómo te haces presente y cómo estás ahí? Porque no siempre tiene que ser de la misma manera, ya lo dijimos. ¿Cómo le haces tú? Fíjate que bueno, de entrada, digo, a Chihuahua, afortunadamente es un lugar que se convirtió en mi casa y trato de venir seguido, ¿no? Pero también hay una parte interesante, ¿no? Tengo familia aún en Venezuela, mis papás y mi hermana están en Colombia, pues no puedo venir tan seguido, no puedo ir tan seguido. Pero se han vuelto en dos cosas importantes. La primera de ellos es, he empezado a apreciar mucho el tiempo de calidad y el tiempo genuinamente de calidad. Es decir, esas conversaciones profundas, esas pláticas en las que uno realmente empieza a reflexionar acerca de la vida de las personas, de nuestros seres queridos, empezamos a aprender de ellos. Entonces, aunque el tiempo cada vez es más limitado y también estoy muy convencido que es el activo más importante que como humanos tenemos, empezamos a apreciar y a convertir cada encuentro en un momento único, ¿no? Digo, la última vez que fui, celebramos a Colombia, celebramos el cumpleaños de mi sobrino, tratamos de hacer cosas distintas, tratamos de platicar de esas cosas que al menos yo no solía platicar con mis papás, ¿no? Platícame de tu niñez, platícame. ¿En serio? ¿Ya haces esas preguntas? Ya hacemos Qué padre, ¿verdad? totalmente, Mario. Yo creo que es algo que yo recomendaría a cualquiera que nos vea o nos escuche, el tema de la niñez de tus papás. Hay algo mágico ahí en las respuestas. Sí, ¿verdad? Fíjate que como que a veces se nos olvida que ellos también son humanos y Personas. están aprendiendo en este Exacto. proceso. Entonces, y ya empieza uno a reconocer cosas. Digo, en este proceso evolutivo también uno empieza a sanar muchas cosas de la niñez, de la adolescencia, de la migración. Digo, migré cuando tenía 17 años, duré 5 años sin ver a mis papás. Tuve este desprendimiento, pero cuando uno empieza a conocer realmente de una forma sin juzgar a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros círculos cercanos, se empiezan a convertir en conversaciones muy padres, muy fructíferas para todos los involucrados. Entonces eso es lo que hago. Trato, genuinamente, creo que uno de los sacrificios más grandes que he hecho es estar separado de mi familia. Desde mi punto de vista, la familia y las personas son lo más importante. Todo lo que hacemos es por las personas, incluso la organización es por las personas. Claro. Entonces hay que convertir en esos tiempos muy fructíferos, sacarles el mayor potencial. Oye, bueno, ustedes que están muy presentes de manera digital, hablando de Safe al final del día, digo, los vengo siguiendo desde que empezamos el primer episodio, después todo lo que han hecho. Hay una nueva corriente dentro del marketing y tiene que ver mucho contigo, en este caso por la posición que ocupas como fundador, que es este Founder Marketing Leads, ¿no? De salir un poquito más a los medios y construir en público, lo que le llaman construir en público, ¿no? Hablar de qué está sucediendo y ser como muy específico en tiempos y abrir un poquito más, ahora sí que destapar un poquito más lo que está haciendo en este caso SafeRoot. ¿Cómo piensas de esto? Digo, no sé qué tanto tú lo quisieras hacer de una manera más intencionada. ¿Crees que es algo que a ustedes les hace sentido? Es algo que tú, yo creo que ya lo has visto, se viene haciendo mucho en Estados Unidos. No sé cómo lo estén queriendo adoptar, si es algo que a ustedes les gustaría adoptar. Fíjate que genuinamente no solamente creo que sí queremos o no adoptarlo, Mario, sino que
no están, o sea, existe un gran empuje detrás de ello, ¿no? Luego habrá que medir cuáles son las consecuencias de toda esta gran construcción como en el spotlight Claro. que se está viviendo, pero genuinamente es parte del juego, ¿eh? Es parte del juego porque todo el tema, y no solamente a nivel de clientes, sino también en el tema del venture capital, necesitas eso, necesitas la exposición, necesitas realmente reconocer, es como lo platicamos, ¿no? Si no muestras, no vas a poder vender. Y el proceso de la inversión, al final de cuentas, es un proceso transaccional de una compraventa de acciones. Y el hecho de estar mostrando lo que se está construyendo forma un papel bien importante para poder estar viendo cómo estás agregando valor. Y no solamente a nivel producto, sino a Claro. nivel muy holístico. Entonces, realmente nunca me había puesto a reflexionar si es algo que genuinamente me gusta o no me gusta, pero sí creo que es algo que genuinamente es necesario. Creo que es algo que aporta mucho valor y es parte del juego actual que también hay que estar involucrado. Ya. Me gustaría saber hoy en día cómo divides tu tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, dependiendo, pero sí, ¿qué tanto destinas de tu tiempo a temas personales? Digo, ya hablábamos que ahorita estás con sede en Guadalajara, pero ¿qué tanto también te das el espacio en el día a día como para nutrir otras áreas de tu vida, por así decirlo? Claro, de entrada, y es algo que se ha venido platicando mucho recientemente, el work-life balance, eso es un mito, ¿no? Es un mito. Digo, híjole, estoy en contra de aceptar eso, pero sí es, o sea, digo, esta vida se vive de momentums, dicen los gringos, ¿no? Entonces hay veces que all in. Y hay veces que quizá hay maneras de mitigarlo y saber que ahí estás, pero puedes también atenderte o atender otras cosas. Digo, no sé, no estoy tan concluyente con ese tema, pero sí, la verdad es que también pudiera estar de acuerdo contigo. Work-life balance, no sé, digo, se vende muy padre, se vende padre. O sea, es muy vendible decir que se puede. Yo todavía no conozco la fórmula. Yo Tampoco. no, o sea, no, me gustaría así como predicar que sí se puede y predicar con el ejemplo, no me siento así. Yo, Totalmente coincido, Mario, contigo. La realidad es que desde mi punto de vista, exacto, no he encontrado esa fórmula, pero he hecho o he tratado de buscar la manera de que, digamos, sean amigas esas dos áreas, ¿no? Que coexistan, que, que marcar un límite es difícil. Digo, yo creo que vacaciones así completas desde que fundamos la organización nunca he tenido. no las has tomado. No, Siempre viajas con tu lap siempre viajo con la laptop, siempre estoy al pendiente. 100% Sí. al pendiente del teléfono. Este, A ver, no, digo, este es tema a lo mejor de interés un poquito más personal. En el año, ¿en qué momentos te sientes que te desconectas un poquito más? O sea, me refiero cuando viajas a Colombia, cuando estás en Chihuahua, en una posada, qué sé yo, digo, ¿hay algún momento que digas tú, híjole, eso se pudiera acercar más a que me desconecté? fíjate que sí, hay varias experiencias, ¿no? La primera de ellas, cada vez me he vuelto mucho más fanático de estos deportes extremos, por así decirlo. Entonces, ¿Qué estás haciendo ahorita? por ejemplo, bici de montaña, downhill, todo esto me está encantando. Y creo que es el hecho de cómo compensar que en el día a día o en este día laboral estás bajo presión, entonces el fin de semana tratas, tu cerebro ya lo necesita, ¿no? Digo, también hemos tratado de incorporar cada año temas como, sí, surfear, esquiar, todo esto. Creo que en esos puntos, al final de cuentas, es algo que existe como cierta desconexión o más bien conexión con uno mismo. También el hecho de estar con mi familia. Genuinamente, por ejemplo, platico mucho de ese caso cuando fui al cumpleaños de mi sobrino un domingo, que digo, los domingos también trabajamos, pero existen ciertos momentos de compartir familiar que ves como cuando el tiempo se detiene. Entonces, sí siento ese tipo de conexión. Y realmente cuando está la parte estratégica, esta parte de imaginación, que este trabajo proactivo y no reactivo, yo también lo siento como un descanso. Aunque es trabajo, siento que existe como, no recuerdo cómo lo llaman en Estados Unidos, ¿no? No es momentum, es no recuerdo, es como este estado de flow. Ah, ok.
que la realidad para mí es conexión pura y siento que me estoy desconectando, aunque superficialmente no se pueda ver eso, ¿no? Ya. Ricardo, para ser bien respetuosos de tu tiempo, porque estás aquí en Chihuahua y ahorita yo sé que estás queriendo hacerte presente con tu gente, me gustaría saber cuál ha sido el peor consejo que te han dado, lo hayas puesto en práctica o no. Ábrelo a lo que quieras, digo. Ahorita traes mucho la cachucha de fundador, claro, pero me gustaría, si lo quieres también abrir algo personal, adelante. ¿Cuál crees que ahorita, al corte de tu edad, dices tú, qué mal consejo? Digo, muchas veces el consejo viene cargado de una buena intención, pero quizá no se bajó bien. Y fíjate, Mario, que igual más que un consejo, justo en estos tiempos, he traído algo en la mente que sucedió hace 6, 7 años. Eh, Te lo platico, es algo que creo que nunca incluso había platicado como tal, así abiertamente. Un momento en el que, digo, yo emprendí mientras estaba, y me va a extender quizás un poco más en esto, cuando estaba en la carrera, ¿no? Sí. Es un secreto eso. Mientras estaba en la carrera era difícil, no solamente el work-life balance, sino el work-life school balance. Y evidentemente me empezó a ir muy mal en la universidad. También cometí algunos errores en ese momento, que creo que no se hizo lo correcto, ¿no? Pero recuerdo mucho que una de las personas que también estuvo apoyándome desde un inicio me dice que Ricardo, nada más hay una forma de hacer las cosas, y esa forma de hacer las cosas es graduarte, continuar 100% graduarte, conseguir un trabajo y seguir. Porque si no, pues vas a terminar como siendo un jornalero. Y yo en mi cabeza dije, pues si voy a terminar siendo un jornalero, me encanta porque al final de cuentas también trabajo en el tema agroindustrial. Claro. Voy a ser un jornalero, voy a ser el mejor jornalero. Y ese tipo de cosas. Fíjate que algo que bien interesante, Mario, es que aunque fue un consejo de esta persona y creo que genuinamente lo hizo desde el hecho de tratarme de hacer saber que, digo, desde el miedo de si se desvía quizás no te va a ir bien, y lo entiendo perfectamente, sí pude distinguir que lo que me estaban diciendo, pese a que se hacía con el corazón, no era lo que yo estaba destinado a escuchar, y por ende, pues hice lo que hay que hacerse con un mal consejo, ¿no? Ya. Es ignorarlo. Ignorarlo. Claro. Oye, ¿y cuál es el mejor consejo que te han dado? Que recuerdes. Alguno que recuerdes. Fíjate que hay varios. Creo que lo que hemos estado construyendo ha sido el producto de todo el apoyo que hemos recibido de personas y de instituciones. Podría decir muchos de los consejos que me han dicho que me han ayudado mucho, pero recuerdo un consejo, estaba muy niño yo, y mi papá, veníamos del camino, yo nací en una ciudad que se llama Coro, en Venezuela, y veníamos del camino de la universidad a la casa, y me dice, Ricardo, ¿qué letra es esta? Yo estaba aprendiendo a leer, tenía como 4 años, y me dice, yo le digo, no, papá, pues es una K. Y luego me dice, no, es una A. Y luego, ¿cómo? Sí, mira, tápale aquí. Y al final de cuentas me dice, ¿ahora qué letra ves? Y le digo, no, pues la A. No, es una C. Tapo en otro lugar. Y recuerdo que concluyó diciendo, así es el mundo. Tú siempre lo puedes ver con los anteojos que tú te quieras mostrar. Y creo que eso es fundamental. Es tratar de mantener ese diálogo y tratar de ver el mundo sí con ese sentido real, pero también verlo con el optimismo, con el positivismo, de tratar de cambiar las cosas. Qué chido consejo. Es todo muy padre, muy padre. Qué lindo. Master, un gustazo tenerte aquí por fin. Digo, ya teníamos un par de meses ahí en el ida y vuelta. Me encanta lo que están haciendo. La verdad es que soy un porrista no oficial de la marca de ustedes. Si hablamos de innovación, creo que ustedes son un gran ejemplo. Y pues nada, te deseo todo el éxito que todavía les falta por lograr. Yo encantado de tenerte aquí. No sé si quieres agregar algo más. No, hombre, pues más que nada agradecido, Mario. La realidad es que ese proceso de admiración es mutuo. Digo, recuerdo mucho el capítulo que grabamos, todos los capítulos que he escuchado. Soy fan también del podcast, de los clips, a veces ahí ando compartiéndolos. Gracias. Ese proceso de escuchar, te lo agradezco mucho. Gracias por invitarme y pues a continuar construyendo. Claro. ¿Algún medio donde estén más activos? Digo, ya ahorita han cambiado también las plataformas.
¿Sigue siendo Instagram o alguno donde digas tú, bueno, la gente puede encontrar más de mí y también de la marca? Fíjate que en Instagram, pero también en LinkedIn hemos estado cada vez más Más activos. activos. Tanto la persona, yo como persona, pero también la organización. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y seguimos conectados. No, hombre, gracias a ti, Mario. Espero en 2 años quizás volver. Imagínate, claro. Ojalá no tardemos tanto, pero en el ponernos de acuerdo nada más. Claro que ¿Sale? sí, claro que sí. Gracias, Ricardo. Gracias. Y eso fue todo por hoy. Pues bueno, aceptar que el balance entre la vida personal y el trabajo es muy, pero muy complicado. Y al menos nosotros no lo logramos. Y la verdad es algo que lo veo muy seguido en los demás. Tú que nos escuchas, dime, ¿cómo lo estás logrando? Y si quieres conocer más de lo que hace SafeRoot, encuéntralos en LinkedIn e Instagram. Si te gustó la entrevista, lo que realmente nos ayuda para seguir creciendo es que tú la compartas con alguien que pueda conectar con este episodio vía WhatsApp. Venga, es gratis. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias a mí y a Ricardo con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio.